Bienvenidos a su Escuela Magisterial 2025, hoy día martes, creo que es 9 de septiembre. 9. Ok, ¿ya han comido empanada, mi hermano? Sí. Hoy anoche me comí una empanada, pero así, Priscila, gracias por esas empanaditas riquísimas que nos trajiste. Comería de nuevo, ¿cierto, Majo? Porque la Majo se comió dos al hilo. Y yo apenas con una, pero bueno. Damos gracias al Señor por esta nueva jornada, por la palabra de Dios, porque el Señor va a ser de mucha bendición a través de los labios de nuestra hermana Silvita. Y ya la dejamos para que ella continúe con esta, creo que es la cuarta o quinta clase del módulo, como por ahí, quinto, cuarto por ahí. Bueno, ahí vamos bien. ¿Dejamos a Silvita? Amén. Amén. Yo me siento por acá. Buenas tardes, hermano. Voy a encomendarme al Señor en el nombre de mi Padre amado. Le pido que tome control de toda mi mente, de lo que salga de mi boca, que sea su voluntad lo que hable, lo que exponga, porque te pido, Señor, que guíes mis palabras, que sean tus palabras lo que hablen, no lo mío. Amén, Señor. Amén. Ya, hermanos míos preciosos, este tema se llama la simiente de la serpiente. Es un tema muy delicado, es un tema para gente madura, de criterio formado, porque no es un tema fácil. Hay muchas cosas que hay que dilucidar y empezar a escarbar para sacar la verdad. Hay una palabra, Proverbios 25:2, que dice, cierto, gloria de Dios, encubrir, encriptar, guardar los secretos, los misterios en las escrituras. Y honra del rey, del hombre, cierto, escarbar, escudriñar, tirar el hilito, podríamos decir, cierto, y sacarlo a la luz, revelar lo que está escondido, lo que escondió el Señor. Eso en chileno, pero más o menos eso dice la palabra. Si alguien quiere leerlo, 25:2 Proverbios dice eso. Tenemos que buscar, escudriñar, no quedarnos con lo que nos dicen, sino que la Escritura nos va a mostrar. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién lo tiene, chicos? Amén. ¿Ya? Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Amén. ¿Cierto? En chileno. El Señor guarda las cosas, Él tiene el deber, Él lo hace, porque Él lo hace, lo quiere, y Él le da, es cierto, permiso al hombre para que lo saque. El hombre tiene el derecho de sacarlo a la luz, revelarlo. Entonces, nosotros ahora vamos a estudiar con la palabra cosas que nos marcaron de pequeños, que nos dejaron. Vamos a derribar muros, tabúes, murallas estructurales, mentales, que no eran la realidad. Por ejemplo, la cigüeña, dicen que los bebés vienen con la cigüeña. ¿Alguien lo cree? ¿Lo creyó? Por ejemplo, a mí mi mamá me dijo que los bebés venían en una lechuga. No, yo le pregunté cuando chiquitita, porque estábamos leyendo Pulgarcito, me leí en la noche cuento. Y entonces los bebés, mamá, ¿y de dónde vienen los bebés? Vienen en una lechuga. Saca una hojita, otra hojita, y en el corazón viene un bebé. Y yo me lo creí, chiquitita. Y bueno, y que vienen en los repollos, qué sé yo. Esa es una estructura que hay que votar, ¿cierto? Sabemos que no es. Y también, ¿cierto? Escudriñando las escrituras, vamos a ver temas que, por ejemplo, ¿creen ustedes que la manzana fue el motivo de que Adán y Eva los expulsaran del huerto? Sabemos que algo escondido hay, ¿cierto? Algo. ¿Quién se tragó ese cuento? ¿Cómo por una manzana se iban a ir? Dice uno, no, algo hay, algo no cuadra, ¿cierto? Y a la luz de todas esas cosas vamos a plantar base sólida con la escritura en mano, todo lo que estaba escondido ahí, como dicen. Como los de Berea, no se quedaban así con que, dijeron esto. No, ellos escudriñaban. Por ejemplo, alguien decía, oye, no sabéis nada, sabéis que Jesús es de Nazaret, nació en Nazaret, porque le dicen Jesús nazareno. No digáis, sí, vamos a buscar. Y se ponían a escudriñar los rollos, las escrituras, y uno decía, yo encontré algo. Por ejemplo, dice aquí Miqueas, un profeta de 715 años antes de Cristo, dice que Jesús dice textualmente, y tú, Belén Efrata, la más pequeña
familias de Judá, de ti saldrá el Salvador, de ti saldrá el rey de Israel. 715 años, dijo. Y bueno, yo también, yo aquí dice algo, aquí en el libro de Mateo, un apóstol dice, y Jesús nació en Belén, en el tiempo de Herodes, el rey. Se llama claro, y le hago, dijeron, no, andan puro dando jugo, no hagan caso. Así eran los de Belén, escudriñaban, no se quedaban con la información. Y eso vamos a hacer ahora. Amén. Entonces, desarrollemos el tema. En el tiempo, ¿cierto?, de Adán y Eva, ellos estaban en el huerto, el Señor tenía comunión con ellos, caminaba con ellos, conversaba. Adán tenía su pega, tenía que ir a ponerle nombre a los animales, a las aves y a los peces. Y la Eva también tenía harta pega en su casa. Y entonces, ellos procreaban algo bien importante que resalta. Ellos procreaban seres de luz. No sé cómo lo hacían, no he visto en la escritura cómo sea, pero no sé, me imagino se ponían de frente, se tomaban las manos, no sé, movían la no sé. Pero de repente se explosionaba el cielo con luces maravillosas, subían como así como fuego artificial, imagino yo. Y ellos expelían seres maravillosos de luz, diáfanos, transparentes, preciosos seres puros, y subían a través del cielo y llegaban al trono de la gracia, y el Señor los recibía, Dios Padre, y se impregnaba de ellos en su pecho, en sus brazos. Es mi imaginación, hermano, pero tiene que haber sido tan hermoso. Y ya, y después de un buen rato, que subían todos los seres que procreaban, se cerraban los cielos, se apagaban las lucecitas, y Adán decía, ya me voy a la pega porque tengo harto que hacer. Y se iba, y no, yo también decía a la Eva, tengo harta pega ahí en la casa. Mentira, la Eva llegaba una hamaca entre dos cocoteros, y ahí se subía, y con la pata se daba abuelito, y sacaba una mano, un durazno, damasco, y todo aquí se les ponía en la guata. Y comiendo ahí, nada, ociosa, no tenía nada que hacer. Y resulta de que se infiltró la serpiente, ¿cierto? Esto lo sabía el Señor porque esa creación tenía que ser probada en obediencia. Y también, ¿cierto? Todas las creaciones fueron creadas. Nosotros estudiamos pastores, ¿cierto? En el tronco común, ahí todas las creaciones, ahí aprendimos del Elión, el Olán, la luz inaccesible, cuando se expandía hacia adentro, y creaba, el Señor creaba, y Jesús criaba. Oye, fue lindo ese estudio, pastor. Bueno, y entonces se infiltró la serpiente, a sabiendas de Dios Padre, y la serpiente llegó a Eva. No fue a Adán, fue a Eva, a hablarle al oído, a seducirla. Porque si hubiera ido donde Adán no le da bola. Oye, Adán, ¿sabes qué? Fíjate que aquí en el árbol. Oye, no, ¿sabes qué? Déjame trabajar tranquilo porque el árbol no se toca. Me dijeron que no, así que chao. El hombre es cerebro, es razón, razonamiento, es sólido. Es monofásico, perdón la expresión. Una sola idea y esa la cumple. Lo pongo como ejemplo, por ejemplo, mi hijo. Yo le digo, hijo, tenés que buscarme los remedios, tenés que llevarme a control, y por favor, claveteame esta cuestión. Mamá, por favor, una sola cosa, me dice, me llenáis, me colapso. Y es verdad, se colapsa. No le puedo pedir dos cosas. Entonces, como es así centrado el hombre, es difícil que la serpiente lo hubiera convencido. Por eso fue a Eva, porque ella a la mujer en sí la seducen por el oído, por el hablar, y sobre todo si es cadencioso, suave, si le encuentra bonita, que sí. Bueno, entonces llegó, es cierto, llegó la serpiente alto, esbelto, con bíceps, porque las serpientes caminaban en ese tiempo, ¿cierto? Sí, dice el Señor. Buenas piernas, con caluga, y se le sienta al lado a la Eva y le empieza a hablar al oído. Oye, Eva, así que no podéis comer de ese árbol. No, porque a nosotros los prohibieron y hay que obedecer. Oye, pero ¿sabes qué? Si yo te digo que no es y empezó a hablarle, ¿no?
Pues la Eva le prestaba oído. Ay, que soy pesado, Serpi, le decía, no me digas esas cosas. Y le ponía el oído. No, es que sabes que si yo te no, y te va a gustar porque no sé. Oye, ¿cómo me decías esas cosas? Yo soy mujer, casa te voy a usar la dana. Y le ponía el oído, le ponía y le escuchaba. Y entonces tanto va el cántaro al agua que al final se quebró. Y la mujer fue seducida por la serpiente y comió de la manzana. Dice, ¿cierto? Y nosotros creemos que comió la manzana. Ahí hubo una relación sexual. Con esas son las palabras. Entonces la mujer, dijo, y partió donde Adán. Adán le dijo, mira lo que me enseñó la serpiente. Y lo tomó y lo tiró entre medio de los matorrales. Y le mostró, le dio de comer de la manzana. Y en ese instante, ¿cierto? Después, Adán le dijo, Eva, ¿qué? ¿Estás desnuda? Oye, Adán, tú también. Entonces la Eva sacó hojas de higuera, dice la Escritura, y cosió una indumentaria. Y le dijo, toma, Adán, una hojita de higuera. Esta hojita, pásame esa hoja de filodendro, más grande. Ay, no, eso no está en la Escritura. Bueno, pero me imagino. Entonces, estaban avergonzados, ya pónganse en serio, estaban avergonzados, tenían miedo, estaban atemorizados porque intuían que había hecho lo malo, habían desobedecido y sabían que el Señor los iba a llamar. Efectivamente el Señor los llamó. Adán, ven que quiero caminar contigo. Y el otro salió con la cabeza agacha y la Eva también. Porque estás vestido, le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? Señor, sí. Pero la mujer que tú me diste, mira que yo la culpa al Señor, la mujer que tú me diste me dio de comer de la manzana. Entonces el Señor miró a la Eva. Sí, ya nomás, sanguchito de pan. Sí, Señor, a mí me engañó la serpiente, ella me sedujo. Y el Señor miró a la serpiente. Bueno, dijo, yo andaba por aquí, estaba esperando el médico, no sé, algo, no sé. Y resulta de que aquí hay algo bien lindo, que no entiendo, pero que algún día nos van a explicar. En ese instante el Señor dijo, Padre amado, dijo, ellos ya probaron el árbol de la vida, son igual que nosotros, van a ser igual que nosotros, así que no puede llegar este pecado a los cielos. Algo así, no me acuerdo las palabras exactas. Pero como no es ese el tema, seguramente algún día lo va a explicar la pastora. Entonces, dijo, el pecado no puede llegar a los cielos, no se puede llegar esta inmundicia arriba, así que se van. Entonces, y esto ahora también es lindo, que se me reveló, que algún día lo van a enseñar. El Señor dice que mató un corderito y los cubrió, les puso una vestimenta, una piel, como nuestro Señor un día nos cubre a nosotros. Amén. ¿Cierto? Murió por nuestros pecados. Y nuestro Padre amado que amaba tanto a sus hijos, pienso yo, tenía tanta misericordia, ¿cómo los iba a largar del huerto así tan sin nada? Los cubrió con esa piel, que algo tiene, algo hay que no sabemos qué es, pero con esa cobertura no se fueron a bobo pelado. Ahí hay algo lindo que algún día también nos van a enseñar. Entonces, tiene harta pena. Ya, y entonces salieron del huerto. Y pobre que vuela, porque van a haber 2 ángeles con espada desenvainada ahí. Pobre del que vuelva. No tiene entrada. Y salieron del huerto, salieron del paraíso, salieron del Edén, los 3. Y llegaron a un llano, supongo yo, hicieron una cabañita, supongo, no sé, no lo dice la Escritura, y siguieron con la fiesta, pues, los 3, Adán, Eva y la serpiente, y la lecera, y seguían con la lecera, entonces la inmundicia era demasiado grande, había demasiado bacanal, orgía, no sé, libertinaje, ya era grande la inmundicia, y el Señor vino a poner las guías, y le dijo a Adán, maldita será la tierra
por tu causa. De lo que siembres en la tierra, es con el sudor de tu frente comerás. Le dijo también, del polvo saliste y a la tierra volverás. Ahí, perdón, no sé, pero yo, hermanos míos, pienso que en ese instante se instauró el gen de la muerte, porque Adán era inmortal, ¿cierto? Entonces cuando le dijeron tú vas a morir, ahí tiene que haberse instaurado el gen de la muerte. Tenía un tiempo finito, ya no iba, creo que vivió como 935 años, si mal no recuerdo. Eso fue para Adán. A Eva, miró a la Eva, multiplicaré tus dolores de parto, parirás con dolor, serás el deseo de tu esposo, él se enseñoreará sobre ti. Gracias, Eva. Entonces, ya no se ría, y se me va la onda. Y esto también, la verdad es que no sé si se lo dijo a la serpiente o a la Eva, pero le dijo, pondré enemistad entre tú y la serpiente, porque eran re amigos. No, se separan aquí, pondré enemistad entre tú y la serpiente, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar, en el talón. La serpiente, maldita serás en la bestia, de las bestias del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás. Y creo que también le dice, no sé, a la serpiente pondré enemistad entre tú y la mujer, no sé. Y sé que está en la escritura, pero no tengo idea a quién de los dos se lo dice. Y cierto, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Francamente no entiendo eso. Algún día me lo van a enseñar. Cuando que alguien va a herir en la cabeza y en el calcañar, no sé qué significa. Bueno, pero lo dijeron y eso tiene que tener un sentido. Y ya al tiro se cayó al suelo, ¿cierto? Y se alejó arrastrándose. Quedaron los dos, el marido y la mujer, y ustedes dicen, aquí se terminó todo. No, señores, aquí empieza el estudio. Ese es un pequeño preámbulo. Entonces, un buen día estaban los dos ahí, y Adán le dice, que estás pálida, mujer, ¿qué te pasa? Estás enferma. No, Adán, no estoy enferma, estoy embarazada. ¡Ay, qué rico! La tomó, la abrazó, la dio vueltas, voy a ser papá, me imagino, no lo dice la escritura. Se puso feliz porque iba a ser papá. Pero la Eva no. Tenía depresión, tenía angustia, estaba nerviosa, ¿cierto? Tenía estrés, no dormía en las noches, se daba la vuelta caminando, pensaba. Señor, a lo mejor va a ser verde, voy a tener un hijo verde. A lo mejor va a tener los ojos así horizontal, el iris vertical, como los anfibios. A lo mejor va a tener cola. A lo mejor va a tener escamas. La mujer no dormía. 9 meses con esas ideas, con esos pensamientos que la corroían. Obvio, sabía lo que había hecho. Entonces llegó, ¿cierto? No hay tiempo que no llegue, ni plazo que no se cumpla, el alumbramiento. Llegó el tiempo del parto. Y ahí nos vamos a la escritura, ¿cierto? Génesis 4:1. Y Adán conoció a su mujer, Eva, la cual, aquí hay una coma y como un lapso, otra frase agregadita, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y exclamó, por voluntad de Dios, he concebido varón. O así creo que dice, ¿cierto? He concebido varón, gracias a Dios. No me acuerdo cuál es la que estudié la versión. He adquirido varón, ya. En la que yo leí decía, gracias a Dios he concebido un hijo. No me acuerdo qué versión era esa. Pero es lo mismo, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a empezar a escudriñar como los debería. En la genealogía siempre se habla de engendrar. Un padre engendra un hijo. Por ejemplo, con ejemplo, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá engendró a todos así, ¿cierto? Y aquí no habla, dice, ¿cierto? Adán conoció a su mujer, punto, esto está aquí. Y más acá dice, y ella concibió, no dice que concibió de Adán, dice, ella concibió
y dio a luz a Caín. Eso es parte aparte. Pero hay algo que nos da luces, ¿cierto?, de quién era Caín, ¿cierto? En el libro de Primera de Juan, no me acuerdo, no sé, ahí lo... Primera de Juan 3:12. Y Primera de Juan 3:12, ¿cierto?, aclara la situación y dice, y Caín era del maligno. No, creo que dice, y Caín era hijo del maligno o era del maligno. Ahí nos aclara, nos da luces, ¿cierto? No sé cuántos años, 6.000 años después, vienen a decir, ¿cierto?, lo que es. Eso es lo que es. Era hijo del maligno, de la serpiente, simiente de la serpiente. También Jesús dice en Mateo, no me acuerdo, 12:34, por si quieren anotar, ¿cierto? Jesús dijo, refiriéndose a los líderes de aquella época, les decía, sepulcros blanqueados, hipócritas, hoy se los trataba mal, y les decía, generación de víboras, haciendo alusión, ¿cierto?, a las cosas que sucedieron en la fundación del tiempo antiguo. Se refería a la serpiente, al linaje de la serpiente. Más claro, sabemos quién era Caín, ¿verdad? De quién era el padre, de quién procedía. Porque debería haber sido, no voy a decir lo que decía. Pero Adán no era el padre que engendró, fue la serpiente. Ahí lo dice clarito. Entonces, ahora, en la otra parte, ahí se refieren a la cual, ¿verdad? Aquí va la parte gramatical que hay que escarbarla. Dice, la cual concibió, ¿cierto?, Eva. Adán conoció a su mujer, coma, aparte una parte, la cual concibió a Caín, la cual. En toda la escritura hay dos formas que nos dicen la cual, que es cuando la genealogía de Jesús, desde, bueno, Eliú engendró a Eleazar, Matán engendró a Jacob engendró a José, y dice la escritura, esposo de María, la cual concibió a Jesús el Cristo. Y nosotros sabemos de quién concibió María, ¿cierto? De una virgen, cubrió el Espíritu Santo, cubrió una virgen. Lo sabemos, las dos veces que la Escritura dice, la cual, porque no era padre José, no era padre biológico, era padre que crió con amor, educó, ¿cierto? Un padre, pero no engendró, no fue padre biológico. Queda claro, ¿verdad? ¿Les queda claro, hermano? Amén. Es importante que lo entiendan. Y resulta, cierto, que ya aclarada la situación, el padre, porque en toda la genealogía hay casos excepcionales que a las mamás le dicen cuya. Por ejemplo, a ver, ¿qué caso excepcional? Judá engendró a Fares, cuya madre fue Tamar. Así, ¿ya? Otro caso, Judá, Salmón engendró a Boz, cuya madre fue Rahab. Los hablan ahí, ¿cierto? Cuya, jamás dicen la cual, no, cuya madre. Y otro caso también que es bien interesante, Boz engendró a Obed, cuya madre fue Ruth. Y nosotros hemos estudiado a Ruth en cada estudio a veces aparece a Ruth, ¿cierto? La moabita, pero ya no era la moabita. Y también hay otro, bien importante, David. Entonces, Obed engendró a Isaí engendró a David engendró a Salomón, cuya madre fue Betsabé, la mujer de Urías, elitita. Mira, mansa historia, pero nos dice cuya madre. Es algo bien importante entender esto, hermanos míos, que se les mete, que se les revele, porque al menos para mí esto es conocer a Dios, y para mí lo que más quiero yo es conocerlo, es lo que le pido en mis oraciones. Señor, quiero conocerte cada día más, quiero saber de ti, revélame tus cosas, porque para conocer, para llegar a su presencia tengo que conocerlo. No sé, bueno, esas son cosas personales mías. Y entonces, eso, pero queda otro más. No, parece que esos son todos. Y esa es la diferencia. Se refieren a la cual, a cuya mujer, la cual
harta diferencia gramatical, ¿cierto? Y hay dos verbos que dicen, ¿cierto? La semántica gramatical, la cual, en Jesús y en Adán. Entonces les queda claro quién fue el padre de Caín, con escritura en mano, se refirió al Señor Jesús, un apóstol también, ya. Y en Jesús, ¿fue José el padre de Jesús? Biológico no. No, biológico no. Muy bien, le quedó claro, gracias Señor. Entonces, porque eso es importante, íbamos al vientre de Eva. En el vientre de Eva era como el símbolo del yin y el yang. Sabemos que, ¿cierto? Había es como un fetito para un lado y un embrión para el otro lado. Entonces, en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno, dice. Un punto, en lo negro un punto y en lo blanco otro punto. Y efectivamente así era el vientre de Eva, una amalgama, una batalla había ahí, porque Caín quería impregnar el feto de Abel de su maldad. Y Abel, ¿cierto?, quería impregnar a Caín con su bondad, con su humanidad. Y eso es lo que... Bueno, ese sería, ¿cierto?, el simbolismo que tenía en su vientre. Y después, ¿cierto?, de que tuvo sus 2 hijos, quedó el periodo menstrual instaurado en el vientre de la mujer para eliminar todas esas toxinas que quedaban adentro, toda esa inmundicia, esas toxinas que dicen los científicos, tiene que ser eliminado porque si no el cuerpo se pudre adentro, por decirlo. Eso está el periodo menstrual instaurado por esa causa desde ahí. Y cierto, pero hay algo que no me salté algo. El embarazo. Bueno, eso se lo dejo a usted, Antonio. Entonces, dejo hasta aquí el estudio porque a lo mejor parece que me pasé mucho tiempo. Estamos bien. Ya, entonces en el nombre del Señor dejo esto para ustedes que se les revele lo maravilloso que es todo esto, saber todo esto. Amén. 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 Démosle palmas al Señor. Si sienten que les faltó algo, me dicen nomás y lo vamos soltando. Amén, amados. Amén. Dudas, trauma y complejo. Gracias. ¿Se entendió? Ya. ¿Quién fue el papá de Caíncito? Lindo. Dice que clarito dice la Biblia, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo ella, porque ella dijo, he ganado varón por el Señor. Cuando tuvo a Abel y cuando tuvo a Seth, no dijo, oye, tenía un niñito bonito, chiquitito, bonito, coloradito. Solo dio gracia por Caín. ¿Por qué? ¿Se imagina por qué? Porque tenía, como decía la Silvita, ella andaba. ¿Será que irá a nacer? ¿Será cabeza grande, Sí. cola larga? Porque ella sabe con quién lo hizo. Ella sabía con quién lo hizo, ¿o no? Y ¿qué hubo en eso? Se adulteró, la genética se adulteró. Hubo ¿qué buscaba el enemigo? ¿Qué buscaba? Contaminar el vientre de Eva, porque se supone que de ahí iba a venir una simiente limpia, pero cuando Caín mató a Abel, dijo, no hay simiente limpia ahora. Pero después el Señor le dio otro hijo, Seth, y que ahí ahora venía una simiente limpia. Por ahí va a venir el Salvador del mundo, ¿o no? ¿O no? Había una parábola, Silvita. Esa, viste que era un montón que te faltó. Faltaron 2 cosas, doctora. El embarazo multiparental. Sí. Y la parábola, ¿puedo decir o no? Ya, dilo de ahí. Bueno, mire, dice que hay una parábola, ahí me va ayudando Silvita, tranquila. La parábola del trigo y la cizaña, diga trigo y cizaña. Es una explicación homogénea que resume el funcionamiento de este corrompido sistema. Y aquí Jesús ofrece con esta parábola una versión más amplia sobre lo sucedido en el huerto del Edén. Cuando él habla de la parábola, está contando cosas que
estaban escondidas de ese antaño. Entonces, había un misterio oculto desde la fundación del mundo. ¿Amén o amén? Entonces, comerse la manzana es kinder, lo enseñamos hace años atrás. Decir que por un fruto, por comerse un fruto y tanta maldición que hubo y pelea y cosas, no fue un fruto. El pecado fue, lo que se comió fue la carne. Un fruto, uy, se me cayó. Un fruto carnal. O sea, ella, ¿qué hizo con este que le seducía a Silvita, le hablaba al oído? Porque es verdad, a la mujer le entra por el oído, al hombre le entra por la vista. El hombre ve unos 90, 60 corrientes y tú dices que hace tipo allá. Los santos miran por otro lado, pero los y se persignan, invocan a Dios, no sé qué. Señor, el almita para ti, el cuerpecito para mí, dirán. Y eso fue mucho. ¿Ah? Pero bueno, a él la sedujo por el oído. ¿Por qué no fue donde Adán? Porque no iba a tener, hablemos así, comamos el frutito los dos, porque no hay que ver. ¿Ah? Pero bueno, hay muchas cosas ahí, hermano, mucha degeneración, mucha alteración genética. Y dice, y conoció a Adán a Eva, su mujer, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, he ganado varón por el Señor. Ese es Génesis 4.1. Génesis 4.2 dice, después dio a luz a Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Vea usted, ¿qué sucedió en el vientre de la Eva? ¿Usted se acuerda del símbolo del yin y el yang? Que son, como decía Silvita, como dos fetos, ¿sí? En lo negro hay algo blanco y en lo blanco siempre hay algo negro. Y eso es lo que hoy día enseñan. Entonces, ¿qué sucedió en el vientre de Eva? Habían dos genes. Habían dos fetos. Ese día ella estuvo con dos, uno antes y uno después. Año 2009 se comprueba, una mujer va al médico y va a verse por qué tenía un hijo morochito de ojos café y por qué tenía uno rubio de ojos azules. Y le dijeron y se dieron cuenta que no eran hijos del mismo padre. O sea, por ciencia se comprobó que sí, eso tiene un nombre, ahí luego se lo voy a dar, pero es que el mismo día se fecundaron dos óvulos. Parental, sí, esa fecundación hetero-multiparental. Y ella lo entendía hace poquito, un par de años atrás, y se ha ido dando más. Entonces es lo mismo que ocurrió allá con la Eva, con el que la sedujo, ¿sí? Y ella después fue donde a Adán, y lo que dijo ella, ¿para qué lo va a repetir? Y fue a decirle, cómete este frutito, guachito, porque yo lo probé y es rico. Es rico la forni, es rico fornicar. El primer adulterio. Primer adulterio, pero primera fornicación, terrible, hermano. Terrible. O sea, el enemigo desde siempre ha querido que ensuciemos esto, nuestro templo. Amén. Y al ensuciar nuestro templo se altera la genética. Tus genes son modificados, son alterados. ¿Ha escuchado a alguien decir, yo estuve con alguien hace años y no lo puedo sacar de mi cabeza, o no la puedo sacar de mi cabeza, y no la puedo olvidar, o no lo puedo olvidar? ¿Sabe por qué? Porque cuando fueron una sola carne, se trasladaron los genes. De eso voy a hablar otro día, no quiero entrar en ello, pero tiene un nombre, yo lo enseñé por aquí y por allá, pero se le metieron los genes alterados, adulterados, ¿sí? Entonces uno dice después, ¿cómo salgo de esto? Es porque genes, células, de hecho la mujer, la mamá, cuando tiene su hijo varón, él se lleva células de la madre y él le deja células a su madre, por eso hay mucho apego entre una mamá y un hijo varón. Por eso hay mucho apego, porque se lleva células y deja células. ¿Ya? Otro día vamos a hablar más profundo de eso. Si es que usted quiere. ¿Quiere o no quiere? ¿Cuántos quieren? Entonces, dígame usted, ¿quién fue el papá de Caín? La serpiente. La Biblia lo dice, que El maligno. el maligno era, no, que Caín era del maligno. Sí. Yo le pregunto, ¿usted de quién es? Cristo. ¿Usted del maligno? Estamos aquí aprendiendo. Y decía Silvita, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús. O sea, está dando
claramente vista de que José no fue el padre biológico. Cuando dice de Eva lo mismo, de la cual o por la cual, de la cual nació ¿quién? Caín. Está diciendo claramente que Adán no era el papá de... ¿Les va quedando claro, no? Adán, diga conmigo Adán. Adán. En pocas palabras, Adán era exactamente, era el padre de Caín. José era el padre de Jesús. Entonces, si Adán hubiese sido el padre de Caín, lo hubiéramos leído de esta manera. Conoció Adán a su mujer Eva, de la cual dio a luz a Caín. De la cual, pero lo dice de otra manera la Biblia, de la cual nació Jesús. De la cual nació Jesús. Entonces, una pregunta, entonces cuando estaban en el paraíso, ¿no estaba solamente Adán y Eva? Se infiltró la serpiente. Pero había más había otros seres. A ver, ellos en el huerto, Eva se fue llamada madre de los vivientes. Y los vivientes son los seres de luz. Fuera del huerto, ¿tuvieron a quién? Porque cuando los sacan del huerto, ellos no tenían todavía, no habían nacido sus hijos. No, todavía no. Los tienen fuera del huerto. Y todos esos seres vivientes, ellos fueron trasladados a la tierra de los vivientes. Y el huerto, ahí quedó en algún lugar dimensional, Sí. quedó, pero está. En algún momento está, en algún momento lo entenderemos. Y ellos salen y tienen los hijos afuera. Los hijos que fueron por algo le digo, aumentaré tus dolores, porque ella en el huerto, sin antes haber conocido, porque la palabra dice conocer y eso es relación sexual. Ya, antes era como decía el pastor, por mitosis, no ve cómo el Espíritu Santo se puso sobre Eva, sobre María, y concibió a Jesús. ¿Se acuerdan o no? Entonces, obviamente tiene que haber sido algo muy similar en el huerto, cómo nacían, cómo se engendraban, o cómo, no sé, iban naciendo más seres de luz. ¿Ok? No le queda otra. Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, hubiese leído, pero dice por la cual o de la cual. Entonces diga conmigo, el cual para José, la cual para María, los cuales para ambos, pero no se dio así. Entonces, ahora viene importante, y bueno, yo no le voy a leer todo esto porque a mí me enreda leer tanto. Usted tiene su hojita y lo va a leer entero y ahí le va a quedar mucho más claro. Pero vemos aquí, por ejemplo, en Mateo 1:16, vemos que se habla de José siendo el marido de María y aclara muy bien las dudas, pero no dice por ningún lado que José era el padre de Jesús, ni tampoco da lugar a una interpretación sobre de que Jesús fuera engendrado por José, sino más bien se narra de la manera idéntica a Génesis. Lo mismo que dice en Génesis 4:1, lo dicen de José. ¿Ok? ¿Ok o no ok? Mire, Génesis 4:1. Conoció Adán a Eva, a su mujer Eva, la cual concibió de luz a Caín. Y dijo por voluntad de Yahweh, querido varón. Porque usted sabe por qué se puso así, andaba nerviosa. Pero en el 4:2 dice, después dio luz a su hermano Abel. Pero no dio gracias por su hijo Abel. Dio solo gracias por Caín. ¿Por qué? Porque lo que decía la hermana, que estaba preocupada por lo que había Que le iba a salir deforme, Sí, claro. que le iba a salir con las orejas largas, Sí. la cola verde. No sé, pues no se pasó el medio rollo, porque no Porque era no hijo de había Abel, habido, era hijo del no, maligno. exacto, había tenido, Ella tenía contaminado su templo. sí, exacto. Entonces, eso pues. Y después 4:25 dice así, conoció de nuevo a Adán a su Conoció. mujer y llamó nombre Seth. O sea, aquí vemos, es decir, aquí en estos 3 versos hay 3 hijos. Diga, en estos 3 versos hay 3 hijos, pero solamente 2 actos sexuales. Diga, 3 hijos, pero 2 actos sexuales. Porque cuando dice conoció, en el original hebreo se refiere a acto sexual. Y según la estructura de la narración, Génesis 4:2, debiera decir y conoció otra vez a Adán a su mujer y dio a luz a Abel. Pero no dice así. O sea, Abel fue concebido en otro óvulo. Habían 2 fetos, habían 2 óvulos fecundados. Ese día, por ejemplo, por la mañana estuvo con el maligno, con el ser de pie, el serpiente de pie, porque hasta ahí no se arrastraba, no había recibido la maldición, que vas a comer polvo, que te vas a arrastrar y vas a tener enemistad, chalala. Hasta ahí no. Entonces ese mismo día, en la nochecita, en la tardecita, ella le fue a comer el fruto al... Pruébalo si es rico. Y cuando él cae, todo cae bajo. Se fue toda la luz,
se les vio lo que realmente eran, con luz eran hermosos, sin luz peludo. ¿Ah? Dígame usted, con ropa se ve bonito usted. Usted se pone una Calvin Klein, una ajustadita ya, una de cuero, un pantaloncito y ya se ve diferente. Pero sin ropita, hermano. Dios mío, vamos a tener que agarrar, acomodar, apretar. ¡Ay! Usted no escucha nada ya. A ver, amados. Amén. Bueno, dígame. Ahí podríamos decir que fue el primer acto sexual, Sí, porque antes ella estuvo con Adán, pero en otra dimensión. con luz. Ahí el primer acto sexual fue el que tuvo ella con la serpiente, Por eso lo y sacan del ella cuerpo. le llevó ese acto a Adán para Come, come. Exactamente. Come. Por eso que el enemigo la buscó a ella. Amén. Porque era un ser, Por la debilidad. dicen que era muy lindo, muy lindo. Bueno, los eruditos lo explican así, que tenía hasta un nombre especial, no sé, que era muy bonito, que por eso ella, bueno, por lo que le dijo aquí. Bueno, ahí usted va a encontrar un dibujito en su hojita donde está el yin y el yang, los dos fetitos, cómo se fecundó. Ahí habla de que ese es el linaje que hoy día vemos. Son todos estos tipos de que gobiernan, que tienen tronos, son de la élite, que desfilan como presidentes, primeros ministros, banqueros, reyes y reinas. La realeza del mundo, está todo, digamos, vendría siendo el linaje de la serpiente. Ya ahí le explica bien lo que es el yin y el yang. Dígame. ¿Alguien me quería preguntar algo? Te quería preguntar, pero que no se quede con las dudas, porque si no, no... Espera, dame un segundito. Si no quiere preguntar todavía, al final Ay, pregunta. que no entendí lo que había dicho la tía con referente a lo del primer acto sexual acá, como en la tierra. Eso no lo entendí. Claro, porque ellos tenían seres de luz. No había habido sexo. Eso, sexo. No había habido así. ¿Tú me entiendes? Sí. Solo eran seres de luz. Ellos no habían visto, no habían descubierto el bien y el mal. Porque cuando les dicen esto van a ser como nosotros. Y van a enterarse lo que es bueno y lo que es malo. Porque Dios le correspondía todo eso. Él sabía lo bueno y lo malo. Ellos no sabían lo malo. Y por eso él también dice, estos van a ser como nosotros, porque van a entender lo bueno y lo malo. Y hay que sacarlos del huerto porque si no se va a eternizar el pecado. Si ellos se quedaban ahí siguiendo comiendo del fruto del árbol de la vida, se iba a eternizar el pecado. Y no podía eternizarse el pecado porque si no, ¿cómo lo sacamos? Tenían que sacarlos del huerto del Edén. Entonces lo de la serpiente era parte de... para que pasara todo lo que tenía que pasar. ¿Por qué Claro, cómo entró la serpiente? porque ella se infiltró. ¿Pero por qué se infiltra? Porque estaban probando. Porque Dios siempre tiene que probar a la siguiente creación. Siempre la tiene que probar. Todas las creencias. No es que no ande tentando, porque Dios no tienta a nadie, pero sí permite cosas para ser probado. Amén. Bueno, el símbolo del yin y el yang es una fiel alegoría del vientre de Eva, lugar donde comienza la dualidad a causa de una superfecundación heteropaternal, mellizos de distinto padre. Eso es heteropaternal, porque hubieron 3 hijos, pero dos actos sexuales. Sí. Entonces, en el primer acto sexual, ¿quién entra primero? El maligno. Maligno. Le fecunda al Caín, después ya va, le da el fruto al Adán, y le fecunda y tiene al Abel. ¿Sí o no? Sí. Entonces ahí está. Un acto sexual ahí para 2 hijos. Después conoce nuevamente a su esposa Eva y le fecundan al otro hijo, a Seth. ¿Seth el nombre? No me acuerdo bien. Sí. Ya. Bueno, ahí usted lo lee tranquilito, tranquilito, por voluntad de querido varón, y bendijo Dios. Y los bendijo Dios, le dijo, si Dios le decía ser fecundo, ¿por qué ella da gracias si ya Dios le había dicho sean fecundos? Tenía miedo de cómo podría salir ese hijo porque no era de su... Por eso cuando de él la su maldice, genética. o sea, no es que Dios la maldijo, le dice así a la mujer, tu deseo va a ser para tu esposo, ¿por qué tenéis que andar mirando para el lado? Le dijo. ¿Por qué tenés que dejarte seducir por el oído? ¿Por qué tuviste que caer en la tentación? ¿Por qué no fuiste capaz de decir no? Entonces, tu deseo va a ser para tu marido. Amén. Él se va a enseñorear sobre ti. O sea que hasta ahí ellos eran parejitos.
parejito, igualito, pero ahora él sí va a enseñorear sobre ella. Las mujeres digan, ay. Ahí puso Ay. la cobertura de la mujer que sea el hombre. Claro, ahí ya le dio orden al asunto, porque ahora salían del huerto y todo el tema. Mire, ahora bien, detener el embrión de Caín hubiera implicado poner en peligro a Abel, ¿sí o no? Y a consecuencia de esto todo quedó contaminado en la matriz de la mujer. ¿Qué pasó en la matriz de Eva? Contaminó. Mira, todo se contaminó. Todo se contaminó. Por ello el virus del pecado afectaría a las postreras generaciones. ¿Por qué nosotros estamos contaminados? O nos contaminaron y nos estamos descontaminando, gracias al Señor. La matriz contaminada. Por la matriz. Los científicos descubrieron que Eva es la madre de todos, por las mitocondrias. Después se lo voy a enseñar los mitocondrias. Pero en la mujer funciona la mitocondria y por estudios se dieron cuenta que todo lo de esta tía, hasta los hijos del Ujú. maligno, hasta la simiente de la serpiente, vienen de Eva. Diga, ay. ¿Quiere más? Ay, ¿Lo quiere más? profundo. Mire, y aunque ciertamente poseemos una alta porción de la luz en nuestro cuerpo, existe un germen oscuro. ¿Te acuerdas del fósforo? Vaya pensando, pues, hermano, date cabo. Que Pablo tituló El pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado? En mi fósforo. En mi... Cuando el fósforo se enciende, pues. Claro, mija. El pecado en mí. Y hasta que no seas consciente de tu oscuridad, jamás podrás ver la luz. Pero gracias al Señor Amén. hay luz. Amén. Bueno, usted va leyendo todo eso. ¿Qué más les puedo decir, hermano? Acá hay de verdad, hay un montón de cosas. Dudas. ¿Fue una manzana? No. ¿Qué fue? ¿Ah? Maligno. Un acto sexual. Manzana se le hablaba como figura, no sé, metáfora para niños. Porque usted llega al evangelio y no le van a decir esto, porque usted se lo dice esto a un nuevo y no, pero si toda la vida me dijeron que era la manzana, hoy la iglesia está enseñando herejía, me voy de la iglesia. Por eso es un tema para gente madura. Sí, amén. De ¿Se hecho, acuerda? de hecho, la manzana se representa como algo apetitoso, jugoso, sabroso, Claro. tentador. Entonces, yo creo que por eso pusieron como figura una manzana. Como ejemplo, la manzana. Claro, Pablo dijo que todos en algún tiempo fuimos niños y bebíamos leche, pero llegados a la madurez necesitamos un alimento sólido. Por ende, la versión aperitivo manzana solo es leche inicial. ¿Qué es lo que era la manzana para nosotros la enseñanza? Leche inicial. Más cuando maduras comprendes que algo extraño sucedió en el Edén y la versión inmoralidad sexual. Ese es el alimento sólido. Te lo lees. Yo lo que quiero llegar es aquí, la parábola del trigo y la... ¿Se acuerda? La cizaña. Silvita, suéltalo, si lo tiene ahí, suéltelo. Ah, lo que se conoció en el caso de James Harrison en el 2009 tuvo mellizos con su compañera Mia Washington. Sin embargo, fue ella quien comenzó a dudar de la diferencia entre los hijos y decidió hacerse un examen de ADN en la ciudad de Dallas, Texas. Y ahí se dio cuenta que el resultado era uno de un hombre y el otro del otro. ¿O no? Ya, ¿qué pasó entonces? Acuérdense ustedes qué fue lo que pasó en la parábola del trigo. ¿Quién me ayuda ahí? Trigo y la cizaña. Ujú. Jesús predicaba en una barca a la multitud y le hablaba en parábolas. Y los discípulos decían, Señor, pero ¿por qué les predicas en parábolas? ¿Qué significa esto? Entonces les dijo, a ellos tengo que darle leche porque son inmaduros, todavía no conocen la palabra. Pero ustedes pueden conocer, son maduros y les voy a dar comida sólida. Y les habló de la parábola, del trigo y la cizaña. Y les dijo, cierto, había un señor que tenía un campo y mandó a sus servidores, cierto, a que sembraran trigo. Y después fueron a dormir y en la noche, cierto, el enemigo del señor de la casa sembró cizaña. Y el otro día los servidores le dijeron, Señor, en el campo que tú nos mandaste a sembrar está creciendo cizaña, ¿la sacamos? No, dijo el Señor, déjenla crecer, porque son dos hebritas verdes que están creciendo juntas, no se pueden diferenciar. Déjenlas que crezcan, porque cuando sean grandes, ahí vamos a ver.
entonces la cizaña va a crecer alta, tiesa, erguida, orgullosa, autosuficiente. Sin embargo, el triguito va a crecer, pero cuando vaya creciendo, el peso del fruto la va a ir agachándose, ¿cierto? Así como postrado, como en humillación, agradecida del Señor, como la letra Dale de la letra Pedro, postrada. Entonces ahí ustedes van a poder ver la cizaña, las arrancan, hacen un atado y la echan al fuego. Eso les quiso explicar, ¿cierto?, a la gente madura para que entendieran. Y eso pasaba, ¿cierto?, si no pudo interrumpir el embarazo nuestro padre, porque habrían dañado a Abel. Si sacaba a Caín, habría dañado el feto de Abel. Entonces, cuando ya crecieron los dos fetos, ellos iban a mostrar su humanidad cuando nacieran. Y así fue. Amén. 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 Entonces nosotros cohabitamos, convivimos con la cizaña. No todos los que están en Israel son israelitas, no todo lo que brilla es oro. En las congregaciones y en el mundo hay hijos de Dios, hijos del maligno. ¿De dónde usted? ¿De qué listado? Hijos de Dios. Hijos de Dios, hermano, por favor. Hijos de Dios. Entonces, en una congregación podemos, no, lo dice este hermanito, no cambia, este aquí, este allá, Señor, te lo arranca. No, porque se puede por debajo. Diga conmigo, por debajo. Por debajo. El trigo y la cizaña, por debajo de la tierra, se entrelazan sus raíces. Entonces, si yo pretendo sacar el trigo o arrancar la cizaña para botarla, puedo dañar el trigo. Amén. Por eso la cosecha de lo que son cizaña le corresponde a los ángeles en su tiempo. Amén. Usted dice, ay, tu hermano aquí que allá, esto no tiene, porque la Biblia habla de falsos ministros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos hermanos también dice. No son hermanos. Cohabitamos con el linaje de la serpiente, ya se los dije quiénes son, pero también hay cizaña en las congregaciones. Mire, yo le voy a dar algunas características de la cizaña. No entienden el evangelio. ¿Usted le ha querido predicar a alguien que no quiere entender y no quiere y no tiene ganas de entender el evangelio? Son características de la cizaña. No escuchan el evangelio. No quieren saber del evangelio. Cizaña. Su padre es el diablo. ¿Quién es el padre de la cizaña? El diablo. Nosotros como hijos de Dios nos llaman trigo. ¿Y a los hijos del diablo? Cizaña. ¿O no? Dice que su padre es el diablo, quien es un padre putativo, quiere decir bastardo, espíritu de hombre maligno. Y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, diga yo. Y las cizañas son los hijos del malo. O sea, nosotros cohabitamos con hijos del maligno. Usted pretende hablarle a alguien en su trabajo, nomás no quiere nada con el evangelio. Lo odia el evangelio. No está ni ahí con el Jesús. Por más que le predique, le quiera insistir, le ore, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay gente cizaña, son hijos del maligno. No olviden nunca que en el vientre de Eva no solo estaba Abelcito, sino que también estaba el fosforito que se prendió de envidia y mató a su hermano. Ay. Posee deseos de maldad. ¿Conoce usted gente mala? Sí. Gente que ama la maldad, hermano. Disfrutan haciendo el mal. La Biblia dice que hay mentores de mal. Hermanos de sangre. Maldad, pero maldad. Dice que es homicida desde el principio. No hay verdad alguno en ello y todo en ellos es mentira. ¿Conoce alguno? Ay, Dios mío. Bueno, no voy a hablar más, no la quiero quedar. Sí. La escritura también dice, y al malo la maldad los alcanza. Y yo he comprobado. Sí. A mí yo le he contado lo que le pasó al hombre. ¡Ay, qué terrible! Y la maldad los alcanza al malo. ¡Qué terrible! Lo busca, hermano, lo busca. La maldad los Porque son, sí, hijos del malo, del maligno.
La cizaña y el trigo, usted que sabe que se parecen como explicaba Silvita en su estatura, Sí, qué se sé yo. parecen. La diferencia es que cuando Pero se después llena de crece. fruto, el trigo se humilla. Pero la otra como no tiene sigue erguida. ¿Ah? ¿O no? Qué cosa. ¿Por qué el Señor hablaba a la multitud, le hablaba en parábola? Porque no todos eran trigo. ¿Mm? Porque no eran alumnos. Pero en esa multitud puede que hubiera habido gente trigo. ¿Por qué le hablaba? ¿Y por qué a los discípulos le aclaraba las parábolas? A la multitud le daba en parábola. Pero a los discípulos, Porque eran maduros. ¿por qué le revela a los discípulos? Porque son discípulos, por hermano. La multitud quiere pan y peces. Sí. Quiere sacarle, Siempre. quiere sacar, tener, que le den, que le multipliquen, que esto. Pero los discípulos quieren a que le aclaren la escritura. Enséñanos cuál es el fin de los tiempos, enséñanos cuáles son las señales. Y él tomó a sus discípulos y le aclaró. Eso para ellos es lechecita, no van a entender. A ustedes que son discípulos les aclaro el cuento, por decirlo así. ¿O no? Amén. De hecho, la doble responsabilidad. Porque Claro. incluso a los discípulos les costaba entender. Dura tu palabra, le decía. Sí, pero se las revelaba, Se las porque eran revelaba, discípulos. Sí. ¿Por qué el Señor cree que nosotros nos da y nos da y nos da? Porque amamos el discipulado, queremos aprender, queremos saber detalles, el Señor se encarga. Como leía la hermana, el proverbio dice, hay misterio, hay cosas que están ocultas, pero que nuestro deber es escarbar. ¿Cómo es ese texto? ¿Cómo dice? Gloria a Dios. Digamos. Encubrir un secreto, una cosa. Honra del rey. Sacarla a la luz, revelarla. Claro. O sea, Dios encubre cosas, no porque no quiere que sepas, porque quiere ver tu interés en descubrir qué hay más allá. ¿O no? Porque a lo mejor tampoco estamos listos para Claro. esa verdad. Claro, porque primero es kinder, es manzanita, pero después nos enteramos por la luz de la palabra que no fue manzanita, ¿qué fue? Una relación sexual. Fue sexo. Diga ahí, Ay, ¿y usted qué quería ir a pegar mañana? Que había hecho cita para picar ahí no sé a dónde, me contaron, no, Señor, misericordia, Padre. Ay, Dios mío. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas del trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña y se fue. ¿Eso quién lo hizo? El maligno, el diablo. O sea, iba todo bien en el huerto hasta que él quiso poner de su semillita mala, De su simiente. quiso contaminar, y de hecho se contaminó el vientre de Eva hasta los días de ese cuento. Se contaminó de tal manera que ese día, como decía Silvi, ahí el Señor colocó, cuando les dijo, el gen de la muerte. Se alteró la genética y de ahí viene toda la contaminación para acá. ¿Amén o no amén? amén. Hay tiempo de cosecha. Los ángeles van a arrancar la cizaña. Nosotros no podemos hacer eso. Ay, Señor, te lo mando, te lo llevo, te lo llevas, te lo diezmo. Pero también una vez predicaron de que nosotros somos trigo y cizaña. Es porque nuestros pecados son la cizaña y Dios es el que la está limpiando la para arrancar. Es que por eso te digo, la palabra tiene 7 lavamientos. 7 lavamientos que ella tiene varias, a ver, la puedes mirar de diferentes ángulos, o enseñar de diferentes ángulos y ministrarla de diferentes ángulos. Como a veces tenemos, como el fósforo que llevamos dentro es una cizaña, es un árbol que Dios no plantó. La genética mala que tenés que dar para nosotros. Claro, Además que nosotros tenemos la genética del enemigo. Entonces, Fósforo. Sí, y esa genética igual nos empuja a que cometamos el error, a que pequemos, a que caigamos. Entonces ahí está la decisión personal de decir, a ver qué gen prevalece sobre mí, Claro. el de la cizaña o el del trigo. Entonces se me revela algo. Por ejemplo, las 12 áreas negativas del alma, esas son como cizañas. Sí. Entonces nosotros tenemos el antídoto para luchar Claro, contra eso. claro que sí. Ah, mira, oh Señor, gracias. Sí, porque dice la palabra, toda planta que él no plantó la va a desarraigar. Hay cosas que el enemigo plantó en nosotros.
Como por ejemplo nosotros decimos amar, pero si no ejercitamos el amor hay un gen alterado. Porque el gen es el que da la orden. Ama a tu hermano, mira, te hizo lo que te dijo, te murmuró, habló de ti, no sé, te debe 10 lucas, no te las ha pagado, no lo perdoní, no lo mirí. ¿Y el que le hace caso a qué? ¿Al gen malo o al gen bueno? ¿Ah? ¿Esto no ha pagado la cuota? ¡Ay, señor! ¿El gen? No, pero ese es otra cosa. ¿Pero me hago entender, amados? Amén. ¿O no? Sí. Entonces, hay algo que el Señor le tuvo que explicar a los discípulos y le dijo, y les voy a explicar a usted algo que está oculto desde tiempos antiguos, de lo que pasó en el huerto, es lo que les voy a explicar. Y ahí le empezó a explicar la parábola. Usted léala en su casa, su hojita la va a leer, yo creo que con este tema, porque aquí hemos ido por encimita, usted léalo. El desafío es que lo lea y vea. Pero y tiene dibujito ahí, revise, tome apunte y le va a quedar más claro. Teníamos que pasar por este lado porque de nuestro caminar nos vamos a encontrar con gente cizaña. Es el linaje de la serpiente. Hay unas líneas de sangre que son las de Caín, que también hay que enseñarlas en algún momento, lo veremos. Y de ahí vienen los que el Señor dijo que tenían que matarlo a todos, hasta las mujeres y los niños. Estos se comían entre ellos, ¿no? Una depravación, una degeneración. Amén, amados. Amén. Dudas, traumas, complejos al otro lado. Bueno, los bendecimos los que están allá. Le decimos a todos les decimos que el Señor les bendiga, les guarde y los llene de conocimiento y de, ¿cómo se diría esto? Espíritu de revelación. Si tuvo algún choque ahí mental, hable con papá y si no entendió todo, no importa, ore al Señor y Él le va a dar la luz de todas formas. Dígame a eso. Amén. Amén.